Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano pastor Luis Fernando Graciano. Qué placer inmenso poder estar con ustedes en este tiempo maravilloso, la porción Nacio, una porción extraordinaria, una porción que comprende del libro de Números. Esta es la segunda porción de Números, del capítulo 4, verso 21, el capítulo 7, verso 89. ¿Saben ustedes qué consideran los rabinos que es la porción más larga de la Torá? Y yo quiero hablar de un tema interesante, de tantos temas que hay aquí. Yo quiero sacar tiempo para poder comentar acerca de lo que se conoce como el rito de la sotá. Se le llama también la ley de la sotá, que era esa mujer que supuestamente el marido pensaba, tomado por sus celos, de que era adúltero. Así que yo quiero hablar un poco acerca de este tema, y por eso que le hemos llamado a este comentario sotá, literalmente sotá. Quiero hablar un poco acerca de esto para que usted pueda tener una idea de qué se trataba este tema maravilloso. Marley ayer habló de una manera increíble de cómo se relaciona con Yeshua. Así que yo quisiera hoy profundizar un poco más y ver más detenidamente este tema de la sotá y decir que esta porción de Naso, eh, y esta ley de la sotá, eh, relacionada, como decía, si un hombre sospecha de su esposa adúltera, de lo que su esposa era adúltera, la Torá prescribe muy claramente el procedimiento. O sea, había una ley para poder establecer esa duda, ¿no? Poder aclarar esa duda, por así decirlo, de esa sotá, de esa sospecha de su esposo, de que su esposa era adúltera. Pero mire qué tremendo que no se trataba solamente de ella. Yo voy a explicar esto. También que involucraba al hombre. Sí, porque la idea de Dios era preservar el matrimonio. Mire que dice Números 5, 12 al 24. Dice, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, ni hubiera testigo contra ella, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Hashem. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Qué tremendo esto, ¿eh? Qué tremendo vemos que una de las leyes de la Torá es esta, la ley de la sotá, la cual nos describe, como usted ha visto, cómo debe tratar una corte de justicia con una mujer adulta, cómo debe tratar con ella. Si una mujer, por ejemplo, es acusada de adulterio por su marido y hay razones serias para sospechar que dicha acusación es cierta, entonces ella debe tomar una decisión. Tome, por favor, nota que en vez de pensar que esta ley es misógina, que esta ley es malvada contra las mujeres, como se piensa en la sociedad actual. ¿Y por qué la sociedad moderna piensa de esa forma? Bueno, porque la sociedad moderna hoy día tiene poco conocimiento del concepto de zinut, que es uno de los conceptos más importantes en la Biblia para una mujer, que traducido al castellano puede traducirse como la palabra modestia. Para este mundo, este ritual parece extraño, bárbaro, inclusive, como dije, misógino. Pero tengo una buena noticia para ustedes, es todo lo contrario, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver que es algo extraño, no tiene nada que ver que es algo bárbaro ni misógino. En vez de ser algo así, esta ley es una ley preventiva, es una ley que previene,
y que inculca en la comunidad bíblica, en la comunidad de fe, las personas que han elegido caminar el camino de la fe, la importancia de la unidad familiar, la importancia de la santidad y el respeto a un matrimonio. Y nos evita situaciones que pueden comprometer, mis amados, los valores que unen el matrimonio. Esto es lo más importante. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios, honroso es el matrimonio. Mira el nivel, el rango que le da la Biblia, que le da la Torá a esta institución poderosa, es la base central de toda vida, de toda sociedad. Ahora bien, la Torá incluye algo notable. Dice literalmente, como acabamos de leer, el Cohen, o sea, el sacerdote, hará que la mujer se pare ante Hashem y descubra la cabeza de la mujer. Dice, y descubra la cabeza de la mujer. Ten en cuenta ese concepto de cubrir la cabeza, o alternativamente que su cabello está ligado. Imagínense que su cabello estaba trenzado, ligado. Ella debía quitarse esas trenzas y presentarse delante de Dios. Eso hablaba del zinut. Es por eso que todavía hay un cerco en cuanto a la modestia en el Israel. Tú sabes que las mujeres israelitas, o sea, las ortodoxas, las mujeres que son muy religiosas, los matrimonios religiosos judíos, la mujer usan peluca. No es porque no tengan pelo, sino porque su cabello, a base de este principio que la Torá enseña, que es la modestia, su cabello solamente es modelado y es mostrado a sus esposos. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que es lo que la Biblia está tratando de enseñarnos aquí. Es una sociedad, una civilización, la judía, ¿no? La bíblica, vamos a llamarle así, que estas mujeres practican activamente el sinut, lo que hace que sea raro que suceda como Dios establece en esta porción nazo, esta ley o el juicio que se usaba en las aguas amargas, y que esto sea raro. En una sociedad donde el sinut, donde la modestia, donde la santidad, donde el respeto a la familia se conserva, será raro poder observar este tipo de rituales, este tipo de juicio que Dios hacía. Por eso hay un gran rabino llamado Seforno, Jacob Seforno, llamado Badía Ben Jacob, uno de los más grandes pensadores, uno de los mejores comentarios de la Biblia, lo tiene Seforno. Luego de Rashi, Seforno, uno de los más grandes rabinos. Él comenta y dice en su comentario de Naso, él dice, si su esposa se aparta, ¿tú ves qué dice? Si su esposa se aparta, está diciendo, él comenta y dice, que esa frase, como dice la Torá, si su esposa se aparta, es que si ella se desvía del camino de la modestia. ¿Cómo sucede esto en la vida de un matrimonio, en una mujer, en el mundo, en el pensamiento de una mujer? Bueno, cuando ella pierde el sentido del principio de modestia. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando aquí de ropa, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de usar fardas largas, de usar estos vestidos largos que no se ven en una parte del cuerpo. No estoy hablando de esto, o no estoy hablando de ponerse jeans o ponerse, qué sé yo, un pantalón, como en muchos círculos religiosos hoy proliferan y quieren enseñar que es la fe. La fe no tiene que ver con usted usar pantalón, usted usar faldas largas, o el sinú no tiene nada que ver con esto. Usted puede usar pantalón, usted puede usar falda, usted puede usar lo que usted considere viable dentro de su elección. Pero sobre todo, lo que la Biblia quiere enfatizar es la santidad, es la modestia. Cuando la mujer pierde la perspectiva de lo que es modestia, es donde vienen los problemas, es lo que dice ese foro. Se desvía del conocimiento y del camino de vivir modestamente, o en este caso, de vestirse modestamente.
Pero hay varias previas de la comunicación aquí también que hay que observar y de la confianza que tuvo que haber sucedido en un caso de Sotá con su esposo, que realmente ama a su esposa y que en este contexto llevarla ante un sacerdote es una humillación. Es por esa razón que si ella es vindicada, si ella sale ilesa, conservando su sinud, conservando su pureza, conservando su honestidad, porque eso era, para eso eran las aguas amargas, para reivindicar su santidad, su no culpabilidad. Ella era reivindicada, ella era puesta de nuevo en el pedestal que debía estar siempre. Por tanto, el humillado no sería ella, el humillado sería él, por hacer que su esposa inocente sufra esta vergüenza, este escrutinio, llevándola al sacerdote, llevándola delante de Dios, como dice, a pasar todo este ritual de las hierbas, de las aguas amargas. Ahora, si la mujer es culpable, es poco probable que proceda con el ritual. Sí, ella tenía también la potestad, ya que la prueba, si opta por hacerla, requiere que ella beba aguas amargas en las cuales fue disuelto el nombre de Dios, como usted pudo ver, y si es culpable, entonces morirá instantáneamente. Ahora, ella tenía, si pudiéramos, por ejemplo, hacer un concurso para determinar cuál es el mandamiento que ha sido malinterpretado de todo, entonces la ley de la sota es uno de ellos. Sería el vencedor. Y el principal problema recae en la noción de que la ley busca menospreciar a la mujer, como dije, no reivindicarla en su modestia o en su santidad, no preservar el matrimonio, sino menoscabar, menospreciar a la mujer. Por eso ella tenía la voluntad o la decisión de tomarla, aunque sea culpable. Ahora veamos los detalles. Aclaremos los hechos. A pesar de que la mujer es la mujer acusada, era la que debía tomar las aguas amargas. Estas aguas afectan de igual forma a su pareja en adulterio. Tal como las aguas la examinan a ella, también lo examinan a él. Es más, la Torah le da el poder de decisión a la mujer en lugar de dárselo al hombre, que deberá compartir su destino. Ella no está forzada en ninguna manera a beber las aguas amargas, incluyendo, como dije, si es culpable, ella puede admitir su adulterio y aceptar el divorcio. ¿Por qué? Porque si ella admitía, oye, qué justicia era de Dios. Porque el diseño de Dios no era castigar a la gente y matar a la gente. Era que la gente se arrepintiera, que pudiera aceptar sus errores y que en la medida de aceptar sus errores y confesar sus pecados, ellos pudieran reivindicar. O sea, era como si Dios le estuviera dando una segunda oportunidad. Ella podía admitir el adulterio y aceptar el divorcio, porque inmediatamente ya aceptaba que era adúltera. Si lo era y confesaba su pecado, la Torah lo que prescribe es que se le diera una carta de divorcio. Y la verdad es que ni ella ni siquiera tiene que admitir algo. Ni siquiera tenía, si ella lo quería, no podía ni admitirlo. Puede simplemente rehusarse a beber las aguas amargas por cualquier razón. Pudo haber dicho que siente demasiada ansiedad, o que tiene miedo, o que prefiere perder su dinero porque había un dote detrás. ¿Por qué perder su dinero? Para que entienda. Porque cuando un hombre se casaba en esa sociedad, daba un dote, daba un tributo a la familia del padre, la familia de la novia, pagando por ella. Entonces, lo que hacía si ella recibía el carta de divorcio era que ella perdía ese dinero. Y por eso me refiero a eso. Ella prefiere entonces perder su dinero antes de hacer
que el nombre del Eterno sea borrado y de que todas formas no puede vivir con un esposo y es la base de todo, que sospecha de ella, no hay confianza, no hay comunicación, no se cree en ella. ¿Y qué mujer puede seguir con un hombre que no confía en ella? Todo lo que se pierde si decide no beber de las aguas es su ketubá, es su contrato matrimonial, lo que implica solamente una pérdida monetaria. Ella queda inmediatamente libre para casarse con otro y para salir de ese embrollo sana y salva. El hombre, por otro lado, ponga atención, esto es importante, depende de la misericordia de la mujer. Esto es tremendo. Si ella se declara inocente e insiste de beber de las aguas, entonces a él no le serviría de nada admitir sus culpas. Y después de que ella ha decidido beber, qué tremendo es esto. Si las aguas la matan, a ella también lo matarían a él. Lo matarían a él también. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en general, la ley bíblica de la sotá trata a ambas partes del adulterio de la misma forma. Lo que es un delito punible para ella, también es un delito punible para él. Póngame atención aquí, que esto es interesante. ¿Lo está entendiendo aquí? ¿Me está entendiendo aquí? ¿Qué es lo que está en juego aquí? La santidad. ¿Qué es lo que está en juego aquí? El ser más santo. ¿Por qué Dios está involucrado aquí? Porque está prohibido en cualquier lugar que usted busque, tanto en la Biblia como en los documentos judíos, de que por ejemplo, un documento, un lugar donde esté el nombre de Dios, es prohibido que se borre. Por eso, si la mujer es la culpable, ella ha causado que el nombre divino de Dios sea borrado de las aguas amargas. Y aquí que está el punto central de todo. Involucra inclusive la santidad, el nombre sagrado de nuestro Creador, que por ninguna razón debía ser borrado. Y uno de los elementos importantes de esta ley es el nombre de Dios. Mire qué dice el gran rabino Rebbe Nachman de Breslov. Él dice algo tremendo que quiero mencionarle con relación a la sotá. Él dice, en el transcurso de la ceremonia de la sotá, que determina si una mujer le fue infiel a un esposo, el nombre de Dios está escrito en un trozo de arcilla que luego se sumerge en el agua, lo que hace que el nombre sea borrado. Es como si Dios dijera, mi nombre que fue escrito en santidad, Dios, puede ser borrado para traer la paz entre el marido y la mujer. Usted vio que la clave aquí de entender esta ley es la santidad, es la modestia, es el matrimonio, es la preservación del orden perfecto que Dios estableció en la casa, en un matrimonio, en una familia. En otras palabras, aquí vemos que hay una cooperación divina. Nagmánides, también otro gran sabio, señala que de los 613 mandamientos que hay en la Biblia, solo la ley de la sotá requiere la cooperación específica de Dios para que funcione. Las aguas amargas solo pueden ser efectivas de forma milagrosa. Es por esa razón, mis amados, que la Torá les asegura a los adúlteros que luego de que tomen las aguas, morirían instantáneamente, y le promete a la mujer inocente que fue acusada injustamente y que decidió someterse a humillarse a esa experiencia humillante de sotá para demostrar su inocencia, que quedara embarazada incluso si era infértil. Oye, inclusive el milagro se producía de que ella, aunque fuera infértil, yo le iba a sanar, Dios iba a intervenir, iba a producir en ella la capacidad de producir hijos. De hecho, el Talmud cuenta
que Ana, ¿se acuerda Ana? Ana, la profetisa, la madre del profeta Samuel, además de que era estéril, qué coincidencia es que siempre en la historia de la redención, en muchos de los grandes personajes bíblicos de gran importancia, sus madres eran estériles. En este caso, Ana, que era estéril, amenazó a Dios de que si él no la ayudara, no la ayudaba a concebir mediante sus rezos, entonces ella se haría azotar. Escuche, y le forzaría a ayudarla de cualquier manera. Eso está registrado en el Tratado Berajot 31b. Oye, una de las armas que usó ella, Ana, fue decirle a Dios, yo voy a quedar como una soldada. Y ahí dice el Talmud, dice la historia, incluyendo la Torah, que Dios la ayudó y le dio un hijo, siendo estéril. O sea, hizo un milagro, la escuchó. Es por esa razón, mis amados, que la ley de la sotá es también el único mandamiento cuyo cumplimiento requiere que el nombre de Dios sea borrado. Un acto por lo general que está prohibido, como dije, y quien lo hace recibe el castigo de latigazo. Es por esa razón que los comentaristas explican que es tanto lo que está en juego con la pureza familiar y con la confianza marital, que Dios está dispuesto a permitir que se borre su propio nombre y no aplicar esta vez su política de conducir al mundo, como ya usted sabe, por medio de las leyes de la naturaleza, con tal de restaurar la confianza doméstica y la paz marital. Por lo tanto, cualquiera que sea escéptico de la existencia de Dios o del hecho de que Él interviene en las vidas humanas, puede asumir con seguridad que todo el tema de la sotá, según lo que describe el Talmud, nunca pasó en realidad. Por otro lado, quien acepta la verdad de la Torah según como es interpretada por los sabios, no puede evitar conmoverse por la preocupación de Dios por la santidad del matrimonio. Todo milagro es una completa violación de la política divina de permitir en el anonimato tras los fenómenos naturales y de mantenerse fuera del camino del hombre, para no interferir así en el ejercicio del libre albedrío. Sin embargo, a pesar de que los rabinos más sabios, más santos y las tragedias más grandes no han sido suficientes para persuadir a Dios de que altere su política de ocultamiento, toda mujer sotá tenía el poder, por favor, escúchenme aquí, por favor, de forzar a Dios a salir al descubierto. Esto habla la sotá. La ley de la sotá, en otras palabras, es el completo opuesto de la discriminación hacia la mujer judía, mis amados, o hacia la mujer en general. Esta ley enfatiza su supremacía en todas las áreas importantes de la pureza familiar. O sea, si Dios quiere preservar algo en la vida, es la familia, mi amor. Cuando se trata de estos temas, el hombre judío es un mero agregado. Ahora bien, aquí hay un problema también de la Guná. Para la mente moderna, el fenómeno de la sotá es tan solo un capítulo de lo que se conoce como el problema de la Guná, el cual también es tristemente mal interpretado. En resumen, el problema de la Guná surge de hecho que bajo la ley judía un divorcio no está completo hasta que el esposo le dé a su esposa el get, o sea, el divorcio. Es el documento legal que certifica que ya usted está divorciado y divorciada. Esto le permite al esposo negarle la libertad a su esposa cuando el matrimonio se torna insostenible hasta que ella pague un rescate. La mujer no se puede volver a casar sin obtener un get. Pero para que obtenga el get, ella debe obtener la cooperación de su esposo. Un requerimiento que abre la puerta a todo tipo de chantajes y todo tipo de abusos. El sentimiento entre los judíos progresistas, para que me entienda, es que los rabinos podrían idear una solución alágica
para el problema si así lo quisiera. Y por lo tanto, el hecho de que le hayan ideado sería un indicativo de que ellos apoyan esas actitudes contra la mujer. Tú ves que en vez de proteger al hombre, en vez de ser una sociedad machista, la judía, está protegiendo a las mujeres. Este sentimiento de que los rabinos ignoran el sufrimiento de la mujer es el responsable de la falta de estima que tienen los judíos progresistas por los judíos ortodoxos. Y para aclarar las cosas, es importante y vale la pena aclarar también los dictámenes de la ley judía con respecto a la situación de la Guná. Esto se refleja, según la ley judía, está reflejado en un capítulo del Shulchan Aruch que se llama Ibn Hasder, en el capítulo 77, donde dice que toda mujer judía tiene el derecho de forzar a su marido a darle el divorcio. Si ella va a la corte y declara que no puede seguir viviendo con su marido por la simple razón que ya no siente aprecio por él, y ella está dispuesta a condonar el valor de la que tú vas, o sea, del contrato matrimonial, entonces él está obligado a darle el divorcio. Si él se rehúsa a darle el divorcio, que no debería, la corte lo obligaría a dárselo por la fuerza. En una situación como esa, entonces, la mujer toma su dote y todas las propiedades que ella lleva consigo al matrimonio y solo condona los pagos de pensión alimenticia. Los rabinos lo han interpretado y lo han dado una medición que son 200 gusos, junto a lo que sea que el esposo aceptó voluntariamente a pagar en su acuerdo prenupcial si eventualmente se divorcia. Ninguna mujer judía, bajo ninguna circunstancia, tiene una obligación de hacer ningún tipo de pago a su esposo como parte de un divorcio, según lo establecido en la ley judía. Por lo tanto, si las cortes rabínicas tuvieran algún poder, entonces el problema de la Guná simplemente no existiría. Pero dado que no tienen poder en el mundo moderno, son incapaces de forzar el cumplimiento de cualquier ley de la Torá. Y es por eso que han proliferado los problemas de la Gunot o de la Guná en las comunidades judías. Ahora, ¿qué es una Guná? Usted preguntará qué es una Guná. Agunot en plural. La Guná es una mujer que está aprisionada, que está subjugada en un matrimonio religioso que es respaldado por la ley judía. Entonces, eso es una Guná. Una Guná es una mujer que no está contenta, una Guná que está subjugada, una Guná es una mujer que está ahí totalmente enclaustrada. Pero que hay un tesoro espiritual. Hay un gran tesoro espiritual enterrado aquí que está esperando ser descubierto. Y tal como la Sotá tiene el poder de demostrar la existencia de Dios, al forzarlo a revelarse, oye, qué tremendo es esto, qué ritual más extraordinario. Uno de los puntos de vista de esto, como he dicho, es que Dios se revele. Y asimismo una corte rabínica puede hacer el uso del problema de la Guná para demostrar la santidad que reside en toda alma judía. Consideremos este pasaje sobre el tema en la obra Yad Hasaká de Maimónides. Mire, si la ley judía exige que el hombre le dé a su esposa el divorcio y él no quiere hacerlo, él se niega por cualquier razón. Entonces, es el deber de la corte judía en cualquier lugar y en cualquier época aplicar coerción física hasta que el esposo exprese abiertamente su deseo de darle divorcio. Y entonces la corte escribe el documento de divorcio, ¿y qué? El cual es kasher bajo estas circunstancias, o sea, es permitido, es apto bajo estas circunstancias.
Pero pregunto, ¿por qué no es inválido el get siendo que fue obtenido por coerción? La razón es que solo consideramos que la persona estaba actuando bajo coerción si es presionada o forzada a hacer algo que la Torá no le comandó que hiciera. Pero alguien que se ve superado por su inclinación negativa, lo cual lo forza a violar un mandamiento positivo, a transgredir un mandamiento negativo, no se considera que esté actuando bajo coerción. Por el contrario, su inclinación negativa lo forzó a hacer el mal. Por lo tanto, el esposo no quiere darle el get a su esposa, dado que quiere seguir siendo judío. Entonces realmente quiere cumplir con todos los mandamientos positivos y evitar transgredir los mandamientos negativos. Eso es lo que su inclinación negativa se está sobreponiendo sobre él. Por lo tanto, cuando se le presiona físicamente hasta que su inclinación negativa se debilita y él declara abiertamente su voluntad de cumplir con su deber, se considera que está dando el get por su propio libre albedrío. Eso dice Maimónides en las leyes del divorcio. Usted que quizás no cree en esto, está negado. Yo le invito a que me dé el beneficio de la duda. Dentro de las leyes del Mishneh Torah, ahí es donde él explica todas las leyes de la Biblia, Maimónides. Es la obra cumbre de la literatura judía en cuanto a los mandamientos. Bueno, después del Shulchan Aruch, que es lo que rige realmente la vida judía. Él tiene un tratado que se llama las leyes de divorcio. Nada más habla de eso. Y ahí él dice esto. El escéptico que no se conmovió con la inspiradora demostración de la preocupación divina que percibió el creyente de la ley de la sotá, se relacionará con estas palabras de Maimónides con el mismo escepticismo. Sí, porque siempre habrá un grupo de gente que son escépticos. Pero para quien acepta las leyes, para los que aceptan que las leyes de la Torah son divinas, y ahí que está el detalle, entender que las leyes de la Torah son las palabras de Dios. Son el mismo Yeshua mismo que usted sigue y que usted cree. Entonces, estas palabras que Maimónides está expresando revelan la siempre presente e inextinguible chispa divina en el alma de un creyente. Y hay un mensaje muy conmovedor en estas leyes. Todo el fenómeno de santidad en nuestro mundo descansa sobre los pilares de la providencia divina y del alma humana. Y estos pilares solo pueden ser expuestos públicamente por medio del proceso de disolución de un matrimonio. Aparentemente un matrimonio como este contiene una abundancia tan grande de santidad. Es tan alto para Dios que cuando el recipiente se destroza, sale desparramado a la santidad hacia todos los lados. Pregunto, ¿realmente el matrimonio es un fenómeno tan lleno de santidad? Pregunto, ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo podemos también relacionarnos con todo esto? Bueno, entendiendo lo que la Biblia enseña de cómo es un matrimonio. En la Biblia, en la cultura hebrea, hay dos tipos de matrimonio. Pónganme atención, por favor, que esto es muy importante. Dos tipos. Hay que entender la dinámica. Hay un resultado de dos tipos de matrimonio que son considerados por la Biblia. Bueno, Maimónides lo habla en el Tratado Nashim, el Tratado de Mujeres lo habla, capítulo 1.1. Él dice así, mire, antes de que fuera entregada la Torá, dice, un hombre conocía a una mujer en el mercado. Y si llegaban a un acuerdo mutuo de casarse, él la llevaba a su casa, tenía relaciones con ella en privado y ella se convertía en su esposa. Y con respecto a la disolución de un matrimonio como este, Maimónides también continúa diciendo lo siguiente. Y cuando se consideraba, pregunta él, que una mujer estaba divorciada, en este caso de matrimonio, cuando el hombre la expulsaba de su casa y la enviaba a valerse por sí misma, o cuando ella decidía dejarlo y se iba,
Ellos no necesitaban un documento de divorcio. Óyeme bien. Y la decisión no dependía de él, ya sea que él o ella decidían, separarse. Y dice Maimónides, así será. Dice Maimónides, así era. ¿Entendió? Este es el primer tipo de matrimonio. ¿Y cómo ese matrimonio se disolvía? Bajo este sistema que precede a la Torá y el cual aún es practicado en el mundo no judío hoy día. Por ejemplo, hoy le llaman a esto amancebarse, yo creo que le llaman. No sé, alguien me ayudará ahorita, me ayudará. Yo creo que amancebarse o vivir juntos entre casas, decimos aquí en República Dominicana. Todavía hay muchas congregaciones, incluyendo cristianas, que tienen este tipo de situación donde hay esposos que se han juntado, que no han ido a un juez, unión libre, exactamente, unión libre, gracias. Eh, eh, se han juntado, han decidido unirse, han tenido una relación íntima, concubinato también se le llama, ¿verdad? Y entonces, al tener la relación genital, ya son un matrimonio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, si se divorciaban o se separaban, lo que hacían era que ellos se dividían sus caminos y cada quien era libre porque no había una carta de divorcio, porque no había una legalidad, o sea, algo legal como un juez, un fiscal que estableciera legalmente, socialmente ese matrimonio. O sea, por eso que bajo este sistema que precede a la Torah, esto es importante, que se practica en el mundo, todos los aspectos del matrimonio son completamente mutuos. El matrimonio comienza con una cohabitación consensuada y se disuelve por la decisión de cualquiera de las partes de dar fin a esa cohabitación, a ese concubinato. El adulterio solo es considerado adulterio cuando es un hecho escondido. Si una mujer decide abiertamente entonces tener relaciones con otro hombre sin esconder el asunto de su esposo, entonces no se considera adulterio. En realidad, ella le está diciendo a él que quiere ser libre, de lo cual tiene absoluto derecho. Total. Si él escoge estar de acuerdo con ella, entonces ella podrá ir y tener relaciones con el segundo hombre y luego regresar donde su antiguo marido y retomar su vida marital. Ahora, contrastemos las leyes de este tipo con las leyes de la Torá, que son las que definen el matrimonio bíblico. Este es el segundo matrimonio. En el mismo tratado de Ashim, Maimónides dice, escuchen, una vez que fue entregada la Torá, los judíos fueron comandados de que cuando un hombre quiere casarse con una mujer, él debe hacer primero un contrato marital, formal, ante la presencia de testigos, y solo después de dicho acto es que ella se puede considerar su esposa. Una vez que un matrimonio formal como este ha tenido lugar y que la mujer ha sido santificada, a pesar de que él nunca haya tenido relaciones con ella y a pesar de que ella nunca haya entrado en su casa, ella se considera una mujer casada. Escuche, por favor, quien tenga relaciones con ella es punible con pena capital. Y si él quiere divorciarla, escuche, por favor, entonces ella necesita un documento de divorcio. Eso dice Maimónides en su tratado Nashim, en el capítulo 1.3. En otras palabras, la Torá introdujo, por favor, escuche, la Torá, la palabra, introdujo para los judíos un concepto completamente nuevo de matrimonio, nuevo. Esto se hace en Israel, esto es inédito de la Torá. El matrimonio como Kiddushin. El matrimonio es un Kiddushin, en otras palabras. Estos aspectos del matrimonio también son reconocidos por la ley bíblica bajo el título de Nisuín. Pero la creación del lazo matrimonial no tiene nada que ver con la cohabitación, sino que se origina puramente en un acto simbólico. El estado de casado es algo separado
Yo, casado es separarse y distinto de su manifestación externa en el mundo real. Y se trata principalmente de un lazo espiritual. De hecho, la misma palabra con la que se denomina este acto de matrimonio es Kiddushin, que significa santidad. Bajo la jupá, que es la tradición como se hace un matrimonio judío. Le doy la gloria a Dios porque pude yo oficiar un matrimonio bajo la jupá, que fue el matrimonio de mi propia hermana, que duré 9 años orando por ella para que se convirtiera. Y Dios me concedió es verla a ella convertida. Y estamos viendo los frutos porque la hija de ella también, luego de ella, se convirtió también. Bueno, es como un efecto dominó que voy haciendo. Y la tuve de casar bajo la jupá, bajo un dosel hermosísimo. O sea, bajo la jupá. Cuando el novio pone el anillo en el dedo de la novia, le dice, oye, ¿qué le dice? He aquí que tú eres consagrada para mí por medio de este anillo. Y de acuerdo al ritual de Moshe e Israel, así se le dice a tu novia, a tu prometida bajo la jupa. La esposa entonces es consagrada, mis amados. Escuche bien esto. Y una vez consagrada, ella no puede ser tocada por otro. Ella es apartada, exclusiva para ti, para el esposo. Igual también el esposo es exclusivo para ella. Para romper este lazo, la Torá requiere un documento de divorcio. Y el esposo, al ser el quien la consagró, debe ser también el que deshaga este acto de consagración. En otras palabras, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir a todos ustedes? Es que el matrimonio es un fenómeno espiritual. Y las leyes que gobiernan su inicio y su disolución deben ser consideradas y estudiadas como fenómenos espirituales y no en términos de acuerdos físicos. Todas las leyes del matrimonio recaen incluso si no ha habido cohabitación, funcionan sin cohabitación, son vigentes sin cohabitación y sin que la esposa haya entrado a la casa de su esposo. Los fenómenos entonces espirituales pertenecen a la realidad de las almas de tu interior, no de tu cuerpo. Para poder apreciar la lógica que hay detrás de esta forma de ver la relación matrimonial. ¿Qué es lo que está en juego aquí en la ley de la sotá? Estudiemos primero la naturaleza espiritual del hombre y la mujer y la esencia de la conexión que forman mediante el matrimonio. Un hombre en hebreo es Ish. Se deletrea con una Aleph, una Yud y una Shin. Y una mujer es Isha. Note bien que las palabras son casi iguales. Ish, Isha. La Isha se deletrea con una Aleph, una Shin y una G. Cuando ellos se casan, él contribuye o él lleva a esa relación la Yud. Y cuando ella se casa con un hombre, ella, la esposa, la Isha, lleva una Hei al matrimonio. Formando, cuando usted une esas dos letras, forma el nombre sagrado, Yud Hei. Es la forma diminutiva de llamar a Yud Hei. Escúcheme, por favor. O sea, el matrimonio es un concepto espiritual. El matrimonio, lo que lo preserva, lo que lo une, lo que hace la unión perfecta, es el nombre de Dios, es Dios mismo. El nombre de Dios está en juego. Nuestra tradición dice que este mundo fue creado por la letra G, que es tremendo, mientras que el mundo venidero fue creado por la letra Yud. En el mandamiento de reproducirnos y multiplicarnos, que es una de las razones por la cual el ser humano está en la tierra. El hombre, quien contribuye con la ayuda, trae, por así decirlo, una nueva alma al próximo mundo y lo implanta en su mujer. Quien prevé la G, quien provee, perdón, la G, que le da
expresión en este mundo. Las almas, al ser sagradas, al ser una parte esencial del mismo Dios, solo pueden entrar en este mundo si tienen un lugar sagrado en el cual residir. Pero este no es el mundo sagrado, mis amados. En este mundo, toda la santidad es el resultado de consagración, de dedicación y de esfuerzo. El hombre, el creyente verdadero, debe poner su tesoro, o sea, el alma que trae desde el próximo mundo, que fue entregada por Dios, en un lugar consagrado. El único lugar en este mundo que es lo suficientemente sagrado es el útero de una mujer. Por esta razón, la ley bíblica o la ley judía, vamos a llamarle así, indica que para poder determinar la judeidad de un hombre depende completamente de la madre. Solo la tribu y la familia del bebé judío son determinadas por su padre. Una buena forma de traer esto a la tierra es mediante nuestros patriarcas y matriarcas. Note, por favor, que dentro de la nación de Israel, nuestro pueblo, hay 4 matriarcas: Sara, Rizba, Raquel y Lea. Pero solamente hay 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Es tremendo que cuando usted toma la inicial de las 3 de estos 7 nombres, forma la palabra Israel. Pregunto, ¿es esto mera coincidencia? ¿O hay algún mensaje encriptado ahí simbólico? Yo creo que sí. El mundo se distribuye en 4 direcciones. La Torá habla de los límites de una prenda en 4 puntas, ¿se acuerdan? Por otra parte, una cadena debe tener al menos 3 eslabones. El espacio en el que vive Israel es simbolizado por las matriarcas, quienes por lo tanto son 4. Ellas son el suelo en que pisamos, por que usted me entiende, y son ellas las que determinan los límites que no podemos traspasar. Dentro de estos límites, seguro debemos construir la cadena espiritual que nos une con Dios. Y esta es la contribución de los patriarcas. Por eso dice: cordón de 3 dobleces no se quebranta. Quienes, por tanto, como usted sabe, ya son 3. Entonces, el propósito del matrimonio es crear una unión espiritual entre la Yud y la Hei en el mundo presente y el mundo venidero, entre la santidad de este mundo y la santidad del próximo. Una unión que sea tan poderosa que incluso la Yud del próximo mundo puede encontrar su expresión física en la Hei de este mundo. La Yud no puede expresarse solo sin la ayuda de la Hei. Estamos hablando de unión. Las uniones espirituales, por tanto, requieren actos de dedicación espiritual, de consagración total. Por eso un matrimonio es principalmente una entidad espiritual, es un santuario, es formado por un proceso de santificación. La Yud provee el grado extra de santidad que se requiere para completar el nombre de Dios, que es con la Hei. La dedicación, por tanto, requiere autosacrificio. La forma en que Dios crea este mundo en su sabiduría es que la Hei no puede ser puesta dentro de la Yud. Y para poder encontrar nuestro camino hacia el próximo mundo, debemos pasar primero por este mundo. El reino de la Hei. Es por eso que los hombres no engendran niños. La Yud debe ser puesta, por tanto, dentro de la Hei. El sacrificio, que es prerequisito para la dedicación espiritual, es requerido, por tanto, de la mujer judía, de la mujer creyente. Pero ella es también ella es la que gana siempre. Mediante su dedicación, ella es capaz de contener tanto la Yud como la Hei en su propia persona, que es el nombre completo de Dios. Mientras que el hombre judío solo puede unirse con la Hei cuando está solamente en unión con ella.
Por eso es que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Aquí hay un marco apropiado que todos nosotros debemos tener bien claro. Las ideas de las leyes de la Torah es prever un marco apropiado en el cual se puedan expresar los aspectos espirituales, lo espiritual en el mundo físico. Siempre que es posible, los caminos de la Torá siguen la máxima de sus caminos, que son caminos placenteros y sus sendas son dulces, como dice Proverbios 3. Pero la realidad espiritual tiene sus propios parámetros, tal como la realidad física tiene los suyos. Cuando hay más espiritualidad en el mundo, entonces hay balance y armonía entre los aspectos físicos y espirituales de la realidad. Y como hemos mostrado, cuando la corte religiosa de la ley tiene poder, ni la ley de la sotá, ni las leyes de divorcio infligen humillación o sufrimiento alguna a una mujer creyente, a una mujer de Dios. Pero cuando el aspecto físico, por favor escuche, y el aspecto espiritual de la realidad se encuentran separados, entonces inevitablemente habrá dolor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ambos deben estar cohabitando, deben continuar continuamente coexistiendo en sus propias esferas de realidad, las cuales ahora chocan una con la otra. El mayor ejemplo de este tipo de dolor que resulta de manera negativa es cuando lo físico y lo espiritual son separados por la fuerza de la muerte. El sufrimiento que hay en el mundo moderno, producto de las aplicaciones de las leyes de la Torá, es el mismo tipo de sufrimiento. Y quiera Dios, mis amados, que todos vivamos para presenciar el fin de todo tipo de sufrimiento. Es por esa razón, mis amados, que esta historia de la sotá no es simplemente un rito normal. No, la esencia de este rito, mis amados, como ya usted pudo ver, yo termino con él, es la preservación de la vida del matrimonio. Es la preservación inclusive de Dios mismo en medio de la realidad. El matrimonio es el lugar donde Dios está presente, donde quiere perpetuarse en esa relación magistral entre un hombre y una mujer para que su presencia y el poder de su santidad en un mundo físico pueda ser dispensado y pueda ser mostrado. Entonces, no es un rito normal, no es algo misógino, no es discriminación, al revés. Es el levantamiento de una entidad, y en este caso de la mujer, dentro de esa entidad, para preservar esa santidad, ese nombre maravilloso de Dios en medio de nosotros. Así que espero que este tiempo le haya bendecido. Yo espero que hayan preguntas, que hoy sí tenemos muchas preguntas, me imagino, para preguntar. Así que bendecidos, gracias por estar ahí. Espero que haya servido de gran ayuda este tema, que usted haya podido aprender un poco más acerca de estas ideas maravillosas del tema de la ley de la sotá. El beberse de esas aguas amargas, esas aguas ordálicas, ¿no? De juicio, que determinarán si ella era inocente o no, o si el hombre también era inocente o no. Así que un abrazo para todos ustedes, que tengan un gran chaval.